en este mes tan especial, que es un mes de reflexión, un mes de de amor, de amor, de fraternidad, fraternidad. ¿no? Perdón, Perdón, hay hay alguien. alguien. Disculpen, pero voy a mutear a todos porque ahí se está haciendo un eco y ya. Ok. Bueno, este mes decía que es un mes especial donde los más nobles sentimientos del hombre se expresan y también aprovechamos para reflexionar las enseñanzas que el Maestro Jesús nos dejó hace más de 2000 años, ¿no? Pero muchas veces no tenemos claras cuáles son estas enseñanzas. Hablamos de el normal, la mayoría de la gente recuerda a Jesús en la cruz, ¿no? Eh, una visión muy triste, golpeado, humillado, maltratado, y una visión de que vino a soportar todo eso para librarnos de nuestras faltas, ¿no? Lo cual no es así, pues, ¿no? Porque eso nos eximiría de nuestro trabajo individual de poder mejorarnos y dejar atrás nuestros errores y convertirnos en mejores personas, ¿no? O sea, Él vino a señalarnos el camino, pero no a limpiarnos de todo lo que nos corresponde a nosotros hacer, ¿no? Y también otra visión que hay que vino a hacer los llamados milagros, ¿no? O sea, sabemos que los milagros es una forma de ver hechos reales que sucedieron y que tienen explicación científica de alguna manera, sino que la ciencia de ese momento todavía no podía encontrarles explicación, y cuando no le encuentran explicación dicen que es algo sobrenatural o milagroso, ¿no? Vamos un poco a conversar sobre ese tema desde una visión histórica relatado por esta autora espiritual que se llama Amelia Rodríguez. Un poquito vamos a entender quién fue ella, quién fue Amelia Rodríguez y en qué contexto se realiza esta narración que ella nos hace llegar desde el plano espiritual, ¿no? Eh, Ella, Amelia Rodríguez, fue maestra, ¿no? Educadora, escritora, teatróloga y poetisa de Brasil, brasileña. Eh, Miren la multiplicidad de habilidades que tenía, ¿no? Eh, y una cosa muy especial, ella aprendía por sí sola, era autodidacta. Recordemos que hasta hace algunos años había pues si se quiere, discriminación hacia las mujeres, ¿no? O sea, todo está orientado hacia que el varón estudie, el varón tenga reconocimientos intelectuales, científicos, y la mujer estaba relegada a un segundo plano, ¿no? Sin embargo, ella, con su sabiduría y su carácter íntegro y la benevolencia que mostraba, destacó, ¿no? Aprendió de leyes, aprendió de periodismo y era una persona muy querida, entre la gente que la rodeaba, y ella también quería a su gente y al lugar donde era originaria, ¿no? Nació en la Hacienda Campos, en Bahía, el 26 de mayo de 1861. ¿Mm? Y murió en el mismo Bahía, Salvador Bahía, en 1926, ¿no? Hay una relevancia que tiene ella, que es la de profundizar el mensaje de Jesús a través de todas sus obras, ¿no? Aquí están visualizadas algunas de las obras que desde el plano espiritual transmitió, ¿no? Algunas de ellas, otras también las hizo cuando estaba encarnada, y hay otras más también, ¿no? Pero el enfoque primario ha sido profundizar en las reflexiones en torno al mensaje del Maestro Jesús, ¿no? Bueno, vamos a hacer un viaje histórico hacia la época de Jesús y vamos a
entender un poco cómo es que él se desenvolvía en la sociedad y el rol que el Maestro Jesús eh, le tocó desempeñar en ese momento, ¿no? Eh, en el año 40 antes de Cristo se estableció, como dice acá, el triunvirato en Roma y Marco Antonio y Octavio nombran a Herodes, Herodes el Grande, para que gobierne Israel y lleve la corona de David como una especie de representante del Imperio Romano en las tierras de Israel y toda esa zona, ¿no? Su estilo de gobierno fue mano dura, ¿no? Mano dura y amedrentar a las personas para que de esa manera tenerlas controladas ante las posibles subversiones que podían haber, ¿no? Entonces, sin embargo, a pesar de ello, se llevó a cabo una etapa o periodo de esplendor helénico, donde se destacó que en Jerusalén, por ejemplo, se llenó de monumentos, edificios muy lujosos, se construyeron teatros, circos, hubieron competencias deportivas, concursos musicales y también las que hemos llegado a conocer a través de las películas, las luchas de gladiadores, ¿no? A semejanza de lo que ocurría en Roma, ¿no? Vamos a entender un poco. Según narra Amelia Rodríguez, Herodes el Grande ahogó en sangre toda conspiración que se intentó, y el cerco de espías se tornó tan severo que cierto día, disfrazado el mismo Herodes, en medio del pueblo, le preguntó a un hombre qué opinaba de Herodes, o sea, del mismo, pero él estaba disfrazado, ¿no? Y este hombre le respondió, en Jerusalén hasta los cuervos son de la policía. O sea, quiere decir que estaban infiltrados los soplones, ¿no? Los que iban con el chisme, los espías a avisarle a Herodes de todas las cosas que sucedían en la ciudad, ¿no? Bueno, Herodes muere en el año 4 de la era cristiana y le suceden sus tres hijos. O sea, él deja el gobierno para sus tres hijos, que son Herodes Arquelao, Herodes Antipas y Herodes Filipo. Herodes Arquelao con una parte del territorio, Judea, Samaria e Idumea. Herodes Antipas con la parte de Galilea y la Perea, ¿no? Y Herodes Filipo con Batanea, Gaulanítide, Traconítide y Auranítide, ¿no? Sin embargo, acá he puesto en rojo Herodes Antipas y Galilea, porque allí es justo donde va a estar y va a transitar mayormente su labor eh, histórica y de reflexión y de ayuda al Maestro Jesús, ¿no? Entonces, Jesús le tocó ser súbdito de Herodes Antipas, ¿no? O sea, para tener ahí una idea, ¿no? Ahora veamos el mapa, digamos, ¿no? Herodes Antipas está, a ver, vamos a ponerle colorcito esto para ver. Ya. Herodes Antipas está en esta parte de color lila, ¿no? Que acá está la Galilea y acá la Perea, ¿no? Y los otros son otros territorios gobernados por los otros hermanos, ¿no? Miren Galilea rodeando a este lago que es el llamado Mar de Galilea, donde actualmente se ubica lo que es la Franja de Gaza, ¿no es cierto? Ustedes han oído hablar de la Franja de Gaza. Entonces, mire, por esta zona está pues la Galilea, ¿no? También otro personaje que aparece eh, es Poncio Pilatos, ¿no? Que en la zona de Palestina estaba bajo el control de Siria y el procurador romano era Poncio Pilatos, conocido por la expresión esa que todos conocemos de lavarse las manos, o sea, deslindar su responsabilidad y darla a otros, ¿no?
¿Qué más había en esa época? Habían pues muchas sectas de judíos y pobladores diversos de Palestina. Vamos a ver un poco, para enfocarnos, qué sectas eran las que existían, ¿no? Estaban los esenios, que eran gobernados por un consejo de ancianos, 72 ancianos, y ellos se encargaban de legislar sobre la vida y la muerte de los súbditos. Eran como una especie de fiscales o jueces, algo así, ¿no? Jueces supremos, llamémoslo así. Después estaban los saduceos, que eran seguidores de Sador, que era la llamada aristocracia feudal, y ellos mm, hacían que de una manera rigurosa se aplique el libro del Torá, las enseñanzas del Torá, ¿no? Eran aristócratas y eran dueños de tierras, ¿no? Estaban también los fariseos, ¿no? Que eran, como decir, la clase media, ¿no? Eran, sin embargo, eran económicamente independientes, ¿no? Los fariseos. Estaban también los llamados fanáticos, que eran celadores y sicarios que perseguían a los judíos que simpatizaban a los romanos. Miren, dense cuenta que estaban bajo el poder de Roma. Sin embargo, en el interior del pueblo, aquellos, digamos, que simpatizaban con los romanos lo veían como traidores y actuaban contra ellos, ¿no? Como sicarios. También estaban los samaritanos, que eran enemigos de los judíos. Y se construyeron ellos un templo aparte para adorar a Dios. Eran los llamados protestantes, pero seguían el Pentateuco de Moisés, o sea, la ley mosaica, ¿no? Entonces, miren toda la cantidad de diversas grupos que habían, ¿no? Y hay más. Tenemos a los nazarenos, que hacían votos temporales o, depende, a veces vitalicios, de conservarse puros, entre comillas, o sea, castidad, ¿no? Estaban los llamados publicanos, que es como ahora la SUNAT, digamos, los que cobran los impuestos, ¿no? Estaban los llamados, los que cobran los peajes, los peajeros. O sea, cuando circulaban comerciantes o viajeros y querían entrar a las ciudades, ellos cobraban peaje para que puedan entrar, ¿no? Y estaban los escribas, que eran doctores que enseñaban la ley de Moisés. Los escribas eran personas que sabían leer y escribir. No todo el mundo sabía, ¿no? Eran como una casta, ¿no? De gente que conocía el tema y enseñaban la ley, ¿no? Y la dominaban, obviamente, ¿no? Y nos queda al final el pueblo, que estaba compuesto por mendigos, tejedores, obreros, artesanos, pequeños agricultores, reducidos todos a extrema miseria porque pagaban unos impuestos exagerados, tanto al gobierno local como al Imperio Romano, ¿no? Entonces el pueblo era muy explotado por esa causa. Sin embargo, esta población era la mayoría del pueblo, ¿no? O sea, las personas de menos recursos eran la mayoría. En medio de esa situación aparece Jesús, ¿no? En un clima de odios. Se puede uno percibir así de primera vista que las diferentes sectas, los diferentes elementos que participan en este contexto histórico tienen intereses diferentes, ¿no? Entonces surgen odios entre ellos, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Vemos que en esa zona hay odios todavía vigentes, ¿no? Bueno, en esa época era algo similar o de repente hasta peor. Habían odios y sufrimientos. Y en medio de todo eso, el maestro predicó el amor, la libertad y la paz. ¿Mm? Y en síntesis,
en resumen, ¿no? Que el objetivo de la vida, darle sentido a la vida, porque la gente, en medio de toda esa pobreza, miseria, explotación, odios, miedos, eh, no tenía oportunidades ni para estudiar ni para reflexionar, ¿no? Entonces, él les enseñaba a darle sentido a sus vidas. Le decía que el sentido de la vida es el amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, ¿no? Un mensaje sencillo, pero muy profundo, ¿no? Que hasta ahora, hay veces tratamos de entenderlo, lo entendemos, pero llevar a la práctica no lo llevamos a la práctica, ¿no? Tratamos, pero no lo llevamos a la práctica. Bueno, Jesús en Cafarnaúm. Eh, Hablamos de la Galilea. Cafarnaúm dentro de Galilea queda donde está señalando la flecha. Cafarnaúm, un lugar al norte del mar de Galilea, ¿no? Vamos a ver las características, ¿no? Ahí dijimos que ahí estaba gobernado por Herodes Antipas. Vamos a narrar un poco lo que Amelia Rodríguez nos transmitió a través de esta bella obra que se llama Primicias del Reino, ¿no? Psicografiado por nuestro hermano Divaldo Franco, ¿no? Cafarnaúm, una visión rápida de Cafarnaúm. Los cerros se extendían exuberantes de verdosos olivares y viñedos, recostados sobre las tierras altas y peñascos desnudos, con rocas sobresalientes. Los valles eran frescos, cruzados por arroyos de aguas cantarinas y cascadas blanquecinas. Sin embargo, la presencia de rocas y viñedos, un poco que nos hace pensar en que no era pues un bosque, ¿no? Sino una zona un tanto árida por partes, ¿no? Sin embargo, había manantiales y habían estas cositas que alegran la vista por el contexto natural, ¿no? Sus playas, o sea, está hablando del mar de Galilea, el lago ese que vimos en el mapa, eh, las aguas ricas en fauna marina eran disputadas por los pescadores. Las redes permanecían largas horas abiertas al sol y en las orillas de la playa viejas higueras y palmeras de dátiles abrían sus brazos y abanicos balanceantes. Los pescadores, recuerden que entre los discípulos del maestro estaban también pescadores, ¿no? Había pescadores. Entonces, más o menos estamos enfocándonos en el contexto histórico, el lugar donde él iba a ejercer su ministerio de amor, ¿no? Jesús amaba, dice, él amaba aquella ciudad y la había elegido para iniciar su ministerio de amor, ¿no? Eh, Le gustaba esta tierra, le gustaba y la eligió para empezar toda esa tarea que él iba a llevar a cabo. Y situémonos en Mayo, donde en esta zona que es árida, con escasos puntos verdes, dice que en mayo el sol liberaba sus rayos ardientes, ¿no? La arboleda, los árboles no se movían, no había aire, entonces estaban estáticos, ¿no? No había viento, o sea, en otras palabras, calor, fuerte calor. ¿Y qué pasó? Él decidió iniciar eh, a su ayuda al prójimo, pero se corrió la voz y todos habían oído hablar del rabí que curaba, ¿no? Entonces la noticia corrió de boca en boca y muchos por curiosidad quedaron atraídos y también los que tenían enfermedades querían ir a verlo para que les cure, ¿no? Que los cure el rabí, que decían que tenía poder de curación. Y él entregaba su amor siempre a aquellos pobladores ribereños, con total devoción.
pues también allí reencontraba el amor en los corazones simples e ingenuos de la gente. Él no se rodeaba de esas castas feudales o de aristócratas o de gente de poder, ¿no? Se rodeaba del pueblo y de la gente sencilla, como dice acá, gente simple e ingenua. Esa era la compañía que el maestro buscaba, pudiendo él, por su sabiduría y su capacidad, haberse podido codear con los grandes sacerdotes, los grandes teólogos, ¿no? O la aristocracia, ¿no? Sin embargo, él estaba siempre rodeado de personas sencillas, ¿no? Había llegado el momento en que el pastor debía levantarse para conducir el inmenso rebaño, venciendo los rudos tormentos que da la tierra, los ásperos caminos, transponiendo abismos, ¿no? Tenía que iniciar su labor y él sabía que tenía que hacerlo, era su misión, ¿no? Era el preludio del mensaje y la iniciación de sus dolores, y él también lo sabía, pero aceptó esta misión porque amaba a la gente, amaba al pueblo y quería ejercer este rol de guía de la humanidad, ¿no? En casa de Simón Pedro. Simón Pedro tenía su casita muy cercana al mar de Galilea, al lago, ¿no? Eh, Prestó su casa para que el Maestro Jesús ejerciera las curaciones. Y nos cuenta que las actividades fueron febriles y variadas. Colas y colas de gente haciendo, esperando su turno para que el Maestro los curara. Se escuchaban las quejas y los dolores de la gente, llenando el aire de miasmas aflictivos. Ya sabemos que son miasmas, ¿no? Son energías cargadas de sufrimiento y de dolor. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a un hospital o a una clínica, se siente un ambiente cargado de estos miasmas, ¿no? Es el sufrimiento de la gente que se exterioriza a través de las energías espirituales, ¿no? A pesar del número de los curados, curaba a la gente, ¿no? Curaba y curaba. Ellos salían contentos, felices, con la salud recuperada y iban y lo contaban, ¿no? Iban, mira, me han curado, el maestro me ha curado, me ha curado. Y otros que también estaban enfermos venían y más, ¿no? Y nuevos grupos llegaban, dice, con la salud recuperada, y nuevos grupos llegaban. O sea, aquellos que veían a uno que estaba enfermo y que ya regresaba sano, que ellos también querían que los cure, y iban, ¿no? Iban, y el maestro, pues, atendía a todos, ¿no? Y no era que cobraba, ¿no? No cobraba nada, ¿no? Ayudaba simplemente por amor al prójimo, ¿no? Entonces la gente se amontonó y había infinidad de personas y acuérdense que no había viento, era sol, ¿no? Y la cantidad de gente, ¿se imaginan? El rostro del rabí sereno estaba surcado por la transpiración y el aire pesado en el cuarto sin ventilación. Era agobiante. El tumulto no cesaba y los pedidos y súplicas se redoblaban en todas las bocas. Claro, todos querían pasar primero, ¿no? El dolor, la desesperación, la incomodidad de estar ahí al sol, querían pasar para que los cure e irse sanos, ¿no? Y el maestro seguía curando y curando en ese ambiente sin ventilación, como dice acá, ¿no? Nos estamos un poco proyectando, ¿no? A ello. Y esta es la casa de Simón Pedro, ¿se acuerdan? De pie junto a la puerta, Simón Pedro se dejaba arrastrar por una inexplicable felicidad. Estaba feliz el hombre, ¿no? Detrás de la huerta de su casa, que se extendía hasta la playa, estaba el mar que él tanto amaba. Al frente, en medio de la multitud, Maestro Jesús estaba curando y consolando las aflicciones de la tierra, como un embajador de los cielos.
e íntimamente Simón Pedro agradecía a Dios que hubiese sido escogida su casa. Él se sentía contento porque en su casa estaba realizando esos prodigios y de haber él también sido llamado a formar parte del grupo de discípulos del maestro, ¿no? Estaba súper feliz. Las emociones eran tantas y de tan difícil explicación que se dejaba llevar dócilmente entre las contraposiciones del dolor y la alegría que presenciaba. O sea, la gente entraba con dolores, con angustias, con problemas de salud graves y salían alegres, sanos, ¿no? Muecas transformadas en sonrisas, lágrimas en cantos, heridas purulentas en tejidos renovados. Ante la imposición de sus manos, las manos de Jesús, les imponía las manos, o la vibración de su voz, curaba con la voz también, o la luz de sus ojos, con la mirada, o sea, miren, Jesús curaba con la mirada, con la voz y imponiendo las manos, ¿sí? Jamás en Israel se había presenciado un acontecimiento semejante. Los espíritus inmundos huían, hasta está hablando acá de obsesiones, y el dolor perdía su poder ante su orden. Eh, o sea, no solamente sufrimientos físicos, sino también espirituales, obsesiones, lo que llaman mucho posesiones, ¿no? Posesiones de espíritus inferiores, ¿no? Ahora, con la autoridad moral que tenía Jesús, ordenaba que estos espíritus salgan, dejen en paz al obsesado y eh, obedecían de inmediato, pues, ¿no? Sin embargo, Jesús, en su faceta de hombre, estaba cansado. Su rostro denotaba ese cansancio y estaba sudoroso y agotado, digamos, ¿no? Imagínense, en ese cuartito, en ese candente sol, entraban decenas de personas, ¿no? Tumulto, sufrimiento, ese aire, ¿no? Entonces, Simón Pedro entendió, dijo, la multitud era insaciable. O sea, la multitud no iba a decir, bueno, ya mañana seguimos, ¿no? Todos querían de ahí seguir y seguir, ¿no? El dolor no tenía límites. Entonces era necesario ayudar al maestro, sacarlo de ahí un rato, ¿no? Aunque sea para que descanse, tome aire, ¿no? Entonces, haciéndose paso entre la multitud, gritó, el maestro está cansado, está fatigado, ¿no? Lo tomó por el brazo cariñosamente y lo sacó tiernamente hacia la playa, ¿no? Lo sacó fuera de ese ambiente, ¿no? Para que se reponga, ¿no? El rabí se sentó sobre las raíces altas de un viejo árbol que abría sus brazos en dirección al lago y en silencio se perdió en meditaciones profundas. No solamente descansando, recuperando energía, sino también meditando. Siendo simple y bueno, era sabio y humilde. Profundo conocedor de las miserias humanas, buscaba a los oprimidos y sufrientes para aliviarlos. Él lo buscaba, ¿no? Esta parte de acá la he puesto en letras negritas porque es muy, muy bonito. Dice, hablaba poco y decía mucho, en palabras que todos pronunciaban, pero que nadie como él lo hacía. Él utilizaba palabras sencillas, hablaba poco, pero decía mucho. Y lo entendían, para que la gente lo pueda entender. Acuérdense que él se rodeaba de personas que no eran ilustradas, ¿no? Era la gente del pueblo, gente sencilla, ¿no? Entonces él tenía que adecuar su mensaje, su lenguaje y
sabiduría para que esté al alcance de las personas, ¿no? Sin embargo, dice, había en aquel hombre simple y puro, portador de singular belleza material y espiritual, tonos de profunda melancolía. Tristeza, tristeza. ¿Por qué tendría tristeza? Simón volvió a mirarlo y solo entonces se dio cuenta. Los ojos claros y grandes del rabí estaban cubiertos de lágrimas. Se dio cuenta, ¿no? Que estaba llorando el maestro. Con el corazón angustiado y sintiéndose dominado por un íntimo desasosiego, le preguntó, Rabí, ¿estás llorando? De felicidad, supongo, considerando los acontecimientos felices del día de hoy, ¿no es cierto? Pensó que el maestro lloraba de felicidad, ¿no? Al ver las lágrimas en el rostro de Jesús. Y Simón le responde, perdón, Jesús le responde, lloro, Simón Pedro, lloro, sí, de tristeza, compadecido. Pero maestro, le dice, no entiendo. Hoy te expusiste a los fariseos astutos y sagaces, a los escribas ambiciosos y falsos, que vinieron a unirse a los grupos de traidores, y ante la vista de todos, perdonaste pecados y curaste, silenciándolos con sabiduría y elevación. Y después de todo eso, ¿lloras? Sí, le dice, puesto que no me comprendieron, tú y ellos. Es verdad que no espero ser entendido. Mientras tanto, tengo piedad de ellos, de los irresponsables, y lo lamento. Todos nos estamos preguntando ahorita por qué. ¿Por qué el maestro dijo eso? Vamos a tratar de explicarlo. Natanael ben Elías. En una posada de la ciudad se regocijaba entre cántaros de licor, embriagándose con amigos truculentos. Y les contaba, ¿no? Les decía, como todos ustedes saben, desde hace mucho la parálisis y las fiebres rondaban mi cuerpo, terminando por aprisionarme en la inmovilidad total, en un lecho infecto y detestable, impidiéndome el más mínimo movimiento. Estaba paralítico, no podía moverse ni caminar, ¿no? Oí hablar de él, de Jesús, ¿no? Y lloraba por conocerlo. Una íntima intuición me decía que él podría curarme, que el maestro podría curarme. Entonces, al enterarme que él estaba aquí, en Cafarnaúm, pedí a alguno de los amigos que me quedaban, porque la mayoría lo había abandonado porque había quedado inválido y pobre, que lo llevaran a la presencia del Maestro Jesús. Y ellos, cargando el camastro donde purgaba mis amargas penas, me llevaron a la casa donde él se encontraba, la casa de Simón Pedro. Lo llevaron cargado. La multitud se encontró que había mucha gente, era tan compacta que no pudieron pasar por la puerta. O sea, no había forma de meterlo por la puerta. Uno de los amigos decidió bajarlo por la terraza y descenderlo por el techo de la sala donde estaba el Maestro Jesús. O sea, subirlo por el techo de la casa y de ahí bajarlo. Porque no entraba por la puerta. Y Jesús al verlo le dice, Natanael ben Elías, ¿crees que yo te puedo curar? Sí, respondí, lo creo.
y después se da cuenta, ¿no? Le dice, Señor, ¿cómo es que sabes mi nombre? ¿Me conoces? Y Jesús le dice, sí te conozco, Natanael, desde antes. Pregunta a la audiencia, ¿qué es lo que le estaba diciendo Jesús? Que ya lo conocía de reencarnaciones anteriores, de su pasado actual y su pasado de vidas anteriores, ¿no? Y conocía su historia, sus errores, ¿no? Sin embargo, piadosamente le dice, tus pecados están perdonados. Se limpió su alma de todas estas huellas de los errores cometidos en el pasado. Levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Acá el mensaje es, no solo lo curó físicamente, sino también limpió su espíritu para que él lo mantenga limpio. Ese fue el mensaje, pero ya nos vamos dando cuenta por qué el maestro lloraba. Por esto, ¿no? Porque Natanael, lo primero que hizo después de estar curado fue ir en vez de dar gracias a Dios, se fue a meter a un antro con prostitutas y a beber licor, ¿no? Vamos alegres conmemorando tu retorno a la salud y al placer. O sea, ¿para qué quería la salud? La salud quería para seguir en los placeres de la vida, los placeres mundanos, placeres materiales. Y esto nos llama a reflexión, ¿no? Porque muchas veces nosotros queremos la salud para eso, para excedernos en placeres. Una música sensual, sollozando entre los dedos de mujeres infelices, contratadas en Nubia y otras tierras para el comercio carnal, que ejecutaban instrumentos de cuerdas y panderetas, llenaba la sala amplia, impregnada de aromas exóticos. Una especie de burdel, pues, ¿no? Regresamos a la casa de Simón Pedro. ¿Por qué? Continúa el diálogo, ¿no? Simón Pedro le dice, ¿por qué dices que no te entendemos, Rabí? ¿Por qué? Nos sentimos todos tan felices. O sea, Simón Pedro veía el hecho de que él devolvía la salud a la gente, curaba, y el maestro pues daba muestras de sus facultades divinas ahí para Simón Pedro, ¿no? Él la veía como cosas divinas, ¿no? No estamos todos tan felices porque estás curando a la gente, ¿no? Y el maestro le dice, ¿no? Simón, en este momento, mientras consideras el reino de Dios por lo que viste, Natanael, el paralítico, con alegría infantil comenta el acontecimiento entre amigos embriagados y mujeres infelices. Otros que recobraron las fuerzas o recuperaron la voz entre exclamaciones de júbilo se precipitan en los despeñaderos de la insensatez, cargando nuevos desequilibrios que esta vez no podrán ser modificados. Recordemos por las conferencias que hemos tenido que nuestros actos negativos nos generan cargas espirituales por ley de causa y efecto. Los desequilibrios espirituales desembocan siempre en problemas orgánicos, enfermedades, ¿no? Eh, si no es en esta vida, en la siguiente. Eso es una ley, ¿no? La ley de causa y efecto. Y el maestro dice, ¿no?
En vez de aprovechar que están eh, armonizados y limpios sus cuerpos y sus espíritus, nuevamente caen en la insensatez y en los excesos, cargándose con deudas espirituales que esta vez dice ya no podrán ser modificadas. O sea, como los que dicen los problemas karmáticos, ¿no? El karma. Entonces, entendamos, ¿no? El mensaje del reino, el mensaje de Jesús, más que una promesa para el futuro, ¿no? Es una realidad para el presente. O sea, lo que tenemos que hacer es trabajar en nuestra mejora, ahora, no para el futuro, de una vez, ahora. Porque cuántas cosas te estaremos cargando y que si no queremos después pasar por situaciones dolorosas, debemos empezar a transformarnos para amenguar esos dolores que nos van a llegar sí o sí en algún momento, ¿no? Entonces, le dice, ¿no? Sin embargo, yo sé que no puedes entenderme, ni tú ni ellos, por ahora. Y así será por algún tiempo. ¿Cuántos años han pasado desde la presencia de Jesús en la tierra para poder tener siquiera unas pequeñas muestras de lo que es la realidad espiritual, ¿no? Imagínense en esa época. Más adelante, cuando el dolor produzca una madurez mayor en los espíritus, enviaré a alguien en mi nombre para dar prosecución al servicio de iluminación de las conciencias. El dolor es el maestro para evolucionar. Si no se evoluciona a través de como él dijo, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Si no hacemos eso, amar al prójimo, ni amar a Dios, seguir sus enseñanzas, entonces el que nos va a enseñar no va a ser el amor, sino va a ser el dolor, ¿no? Pero él, sin embargo, al darnos madurez el dolor, nos promete Jesús que va a venir alguien para continuar este servicio de iluminación de conciencias, ¿no? Las sepulturas romperán el silencio con que se rodean. Esta metáfora significa que aquellos que ya partieron al plano espiritual y consiguieron un nivel de elevación, volverán a darnos mensajes iluminativos. Esa es la promesa de Jesús, que se traduce en esta información que tenemos al alcance de nosotros, ¿no? En el libro de los espíritus, que sabemos que Allan Kardec no es el autor. El autor son los autores, son este grupo de espíritus elevados que transmitieron estos conocimientos luego de más de 1800 años, ¿no? Donde está toda la explicación y todo lo que necesitamos saber sobre la realidad espiritual, ¿no? Y no solamente ese libro, hay otros más. Estos 5 son los básicos, ¿no? Y Simón Pedro pregunta, ¿no? Y cuando ese consolador llegue, los hombres lo van a recibir comprensivamente. No al principio, Simón, dice Jesús. Los métodos eficaces para curar y disciplinar son severos y por eso mismo no deseados. Mientras tanto, ese enviado permanecerá indefinidamente junto a la humanidad, ayudando sin cansancio y elaborando lentamente la era de la paz y la alegría inmaculada. Bueno, estos son los libros de lo que se llama la codificación, ¿no? Libros básicos, ¿no? Libros espíritus, el libro de los medios, el Evangelio, la Génesis y el cielo y el infierno, donde están todas las enseñanzas que nos pueden ayudar a llevar una vida mejor, una vida donde saquemos provecho en la existencia en la tierra y evolucionemos y mejoremos, ¿no? Y acá nos habla, ¿no? Lo he puesto en letra negrita, dice letra doble.
Los métodos eficaces para curar y disciplinar son severos y por eso mismo indeseados. Muchas veces hemos recibido en la institución personas que vienen con problemas, ¿no? Problemas de diferente índole. Y a través de las ayudas que se les puede prestar, se han recuperado. Pero para continuar su recuperación se hace necesaria una transformación, ¿no? Una transformación íntima de cada persona. Como dice el maestro, ¿no? O sea, mm, no entendieron, ¿no? O sea, se mejoraron, se curaron y siguen en las mismas. Entonces el mal vuelve a aparecer, ¿no? Y eso es lo que nos ha pasado lamentablemente. Hay gente que viene, se siente mejor, se van y algunos a los 3 meses así regresan que de nuevo se sienten mal. Claro, porque no hay transformación, pues, ¿no? No hay que... Lamentablemente a nosotros las personas nos gusta lo fácil, ¿no? Nos gusta que... no nos gusta esforzarnos, nos gusta que si fuera mágico, que nos transformen, que nos hagan bien, que nos curen, estaríamos felices. Pero cuando nos dicen que tenemos que poner de nuestra parte, esfuerzo, perseverancia, sacrificio, ahí sí ya no nos gusta, ¿no? Así somos, pues, los humanos, pero bueno, ya cambiaremos. Entonces, continúa diciendo Jesús, removerá viejos obstáculos, promoverá la reestructuración social en base al amor, ¿no? Que entonces invadirá todos los ámbitos de la vida, inaugurando sentimientos de solidaridad en todos los corazones. Si siguiéramos todas las enseñanzas y entendiéramos todas las enseñanzas que están escritas, pasaría esto. Sería una sociedad fraterna, una sociedad solidaria, en base al amor, ¿no? En base al amor. Entendiéramos, ¿no? Entendiéramos eso y lo pusiéramos en práctica, ¿no? Y ahí se dio cuenta que el rostro del maestro se había transfigurado, ¿no? Por este mensaje tan hermoso que le estaba haciendo llegar. En ese momento Simón no pudo contener las lágrimas que corrían espontáneas de su rostro al haber entendido algo del mensaje que el maestro profundamente le hizo reflexión. Y así pasaron los siglos rápidamente a través del reloj de arena de los tiempos. Y llegamos hasta nuestros días, ¿no? Llegamos hasta nuestros días. Y estamos de vuelta en este mes. Estamos de vuelta a la barca del Señor, ¿no? Y te oímos otra vez cantando los himnos de eterna belleza de que se enriquecen nuestros corazones. Sea el momento propicio, ¿no? Para interiorizar este bello mensaje y poder reflexionar en cuanto a nosotros, ¿no? Y transformarnos para nuestro propio bien y nuestra felicidad. Eso es lo que Dios quiere, ¿no? Que seamos felices. Y el Maestro Jesús nos ha dejado las indicaciones precisas. Entonces es cuestión de entenderlas y practicarlas, interiorizarlas y ponerlas a la práctica, ¿no? Bueno, acá le regalamos un pequeño videíto. A ver cómo se activa esto.